días, hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a dar inicio al servicio en esta mañana, iniciando con el estudio del libro del Génesis. Así que les invito a que nos coloquemos en actitud de oración para encomendarnos a Dios y que sea guiándonos en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres Dios justo y fiel, Dios verdadero. Porque en ti, Dios perfecto, no hay mentira ni engaño. Por eso, Señor, en ti confiamos y a ti creemos, porque tú eres veraz y perfecto. Ayúdanos y guíanos, enséñanos, oh buen Dios, a obedecerte y a serte fiel. Bendito Dios, gracias por tu misericordia y por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque vemos que tú nos escuchas, que tú nos respaldas, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu grande amor, que siempre, Señor, tú nos has dado. Te pido, Padre, que nos bendigas y nos enseñes a ser un pueblo fiel y temeroso de ti, Padre amado. Perdona todos los pecados que hemos cometido a lo largo de esta semana, con los cuales te hemos ofendido a ti, Padre amado. Y que todo lo que vamos a hacer en esta mañana, Señor, durante este servicio, sea para tu gloria. Bendícenos, Señor, a nosotros que estamos aquí congregados y a los que no han podido venir, Padre. Concédeles que puedan venir prontamente, Dios amado, para tu gloria. Señor, tú eres Dios bueno y misericordioso. En ti confiamos, Padre bueno, en ti confiamos, Rey eterno. Que tu misericordia sea sobre nosotros, Padre, y que nos enseñes a obedecerte y serte fiel. Gracias, Señor, y nos encomendamos en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, como ustedes saben, estamos estudiando el libro del Génesis. El libro del Génesis, estamos viendo la parte ya que corresponde a la parte final del patriarca Jacob. Como ustedes saben, hemos visto la vida de Jacob desde que era un joven, un niño, cuando nació. Él nació después de su hermano Esaú, su hermano gemelo, su hermano mellizo, y crecieron juntos. Pero Jacob era una persona que era pastor de ovejas, cierto, mucho más allegado a su madre, pero también era un engañador, una persona totalmente pecadora. Eso era Jacob. Vemos que él, teniendo esa naturaleza totalmente pecadora y evidenciándola tanto, él engaña a su hermano, le roba la primogenitura y también engaña a su padre y le roba la bendición de Dios. A causa de eso, él tiene que huir a casa de su tío Labán, y en el camino tiene un encuentro que cambió su vida para siempre. Tiene un encuentro con Dios. Él cambió. Ese día, cuando había perdido todo por lo que había luchado, porque todo lo que había esperado conseguir no lo consiguió, al final tuvo que usar una piedra como almohada porque no tenía dónde recostar la cabeza siquiera. Y mientras estaba allí habiéndolo perdido todo, seguramente angustiado y preocupado, Dios se manifestó a su vida mediante un sueño en el cual él vio una escalera que llegaba al cielo y con ángeles que subían y bajaban. Y Dios le habló, dándole la promesa que le había dado a su padre Isaac y antes de él a su padre Abraham. Esa promesa fue dada a Jacob, de que él estaría con él y le guardaría, y así fue. Jacob fue a la casa de su tío Labán, allí conoció a Raquel, se enamoró de ella, pero para poder casarse con ella tuvo que trabajar 7 años. 7 años trabajó por Raquel, 7 años por Lea, y 6 años más trabajó para poder tener bienes propios, para poder tener sus propios animales. Y vemos que Jacob, durante todo ese tiempo, él recibió una dosis de su propia medicina. Él fue engañado, lo hicieron casarse con la mujer que él no quería, con la hermana de su amada Raquel, Lea. Pero al final logró casarse, terminó casado con las dos. En todo ese tiempo él tuvo 11 hijos, siendo el último de ellos, el más significativo a lo largo de todo el relato, ¿cierto? José, siendo el primogénito con su amada Raquel. José fue el hijo favorito, amado de su padre, el hijo favorito de Jacob. José engañó a su tío Labán, aprovechando que él no estaba para escapar de él, pero Dios estuvo con él, a pesar de lo malo que hizo, y le permitió salir. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios respaldara todo lo malo que él hacía, y vemos que, aunque Dios estaba con él dudaba a causa de la maldad que él había cometido y que aún seguía cometiendo. Por eso él tiene que enfrentarse a Dios mismo, y Dios se le manifiesta y se encuentra con él. Y tienen un combate durante toda una noche, dándose Jacob cuenta de que no podía ganar. Vemos que Jacob viene y de rodillas vence al ángel, ¿cierto? Y renueva ese estatus de fe que él había obtenido antes. Sin embargo, después él se encuentra con su hermano Esaú y pasa todo de la mejor manera posible, se reconcilia con su hermano,
Sin embargo, Jacob engaña a su hermano y no se va con él, sino que se va a vivir a la región pagana, cerca de la ciudad de Siquem. Allí se contamina toda su familia y sus hijos cometen una terrible atrocidad cuando ven lo que les pasa a la hija de ellos, a la hija de Jacob, a Dina. Ellos asesinan a todas esas personas y quedan totalmente expuestos. Entonces Jacob es guiado por Dios para que vuelva al lugar donde Dios se le apareció por primera vez y haga un altar a Dios allá, porque él habría de volver otra vez, debía renovar todavía más su caminar con Dios, y eso es lo que él hace. Él entonces emprende ese viaje y quita todo ídolo de su casa y toda idolatría, siendo esto muy significativo seguramente para José, su hijo predilecto. Durante todo ese tiempo ellos estuvieron en la tierra de Canaán, se reunieron después de mucho tiempo con Isaac y con su familia, y estuvo allí durante mucho tiempo hasta que los hermanos de José vendieron a José como esclavo porque tenían envidia del favoritismo que su padre le tenía. Pero mientras José estuvo en Egipto, Dios lo prosperó y lo bendijo y lo hizo señor de todo Egipto. Jacob pensaba que su hijo había muerto y la vida se le había vuelto para él una vez más, como dice uno, un infierno. La vida se le había vuelto insoportable porque había perdido a su hijo amado. Él ya no tenía ganas de seguir viviendo. De manera que vemos cómo él va en esa escalera de la fe, avanzando y tropezando, y sigue cometiendo los mismos errores, pero se levanta y sigue. Y no sigue porque él quiera, porque no vemos que él tenga esa actitud, por lo menos en esta última parte no vemos que él tenga esa actitud de, no, es Dios el que lo sostiene, es Dios el que lo fuerza a continuar. De manera que aquí vemos que no es precisamente porque él quiere, sino porque Dios lo preserva en la fe, para que él persevere en el caminar con Dios. Si fuera por Jacob, no hubiese tenido una cabeza, vamos a quedarnos para aquí, vamos a fundar una ciudad aquí cananea y vivimos aquí como cananeos. Él pudo haberse olvidado, pero no lo hizo porque Dios lo preservaba. Y Dios le dio una gran noticia. Su hijo José, que él tanto amaba y que él pensaba que estaba muerto, resultó que estaba vivo. Se emocionó tanto que dijo, enseguida iré a ver a mi hijo que todavía vive. Pero cuando llega y se encuentra y cuando él se dirige hacia allá, él cae en cuenta de que necesita la aprobación de Dios y se encomienda a Dios una última vez, y Dios le da el visto bueno y le dice, ven, porque tu hijo José cerrará tus ojos cuando mueras. Y así será. Y entonces Jacob, aceptando esto, se presenta delante de Faraón y vive en Egipto durante 17 años. Después de todo ese tiempo en Egipto, ¿qué hace Jacob? Jacob, sabiendo que su hora había llegado, que se aproximaba a su muerte, Jacob le da a sus hijos la bendición que él había recibido de su padre, distribuyéndola entre todos ellos. Ya hemos hablado de cómo Dios a través de Jacob bendice a los hijos de Jacob. Los bendice, dándoles a cada uno distintos aspectos de la bendición. Rubén, Simeón y Leví, que eran los mayores, deberían haber recibido lo mejor de la bendición. De hecho, vemos que recibieron lo peor. Solamente Leví fue el que se redimió más adelante, y eso por la acción que tomarían más adelante sus descendientes, porque las bendiciones apuntaban a toda la historia de la nación, de sus descendientes. Judá fue el más bendecido porque de él se prometió que vendría el Mesías. Luego vemos como a los otros hijos se les da distintas bendiciones que tendrían que ver con su estatus dentro de la tierra de Israel, qué llegarían a ser y cómo llegarían a ser como tribu. Y vemos que aunque está al final, Benjamín cae también dentro de ese mismo grupo. O sea, se le da un estatus similar al de los otros hermanos, siendo entonces Judá y José los más bendecidos, cada uno en un aspecto. Judá en el sentido de la promesa, de Silo, del león de la tribu de Judá que habría de venir, mientras que José en el sentido de que llegaría a ser la tribu más próspera y poderosa de todas, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su expansión. Pero que aún eso no garantizaba nada, porque pues, como hemos visto ya, aún la tribu de José, la tribu de su hijo amado, Efraín, no terminó siendo una tribu de ejemplo para nosotros. No acabó bien, pero Dios estuvo con ellos. Y una vez Jacob terminó de dar las bendiciones a sus hijos, él ha de darles un último mandato, de hacerles una última petición antes de morir. Así que, estando ya en el contexto en el que estamos, le invito a alguien, por favor, lea Génesis capítulo 49, versículos del 28 al 32. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo.
les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Okay. Vemos entonces cómo Dios estaba con Jacob. Dios estaba con Jacob, que él se preparaba para morir. Él sabía que estaba a punto de morir. Eso fue lo último que él habría de decir técnicamente. Aquí es cuando Jacob está al borde de la muerte. ¿Cuál es su última petición entonces? Su última petición es que él no sea sepultado en Egipto, sino que sea sepultado en la tierra de Canaán, donde habían sido sepultados sus abuelos, sus padres. Allí quería él ser sepultado. ¿Por qué él pide esto? ¿Por qué quería ser sepultado allá? Esa había sido la tierra prometida. Cierto, porque ellos aspiraban a llegar a la tierra prometida. Y esa tierra, la tierra de Canaán, era para él un tipo de esa tierra. Era algo que vislumbraba la verdadera tierra prometida. Entonces, de manera que es algo profético y de fe, el hecho de que él pida ser enterrado allá. Él pide ser enterrado en la tierra de Canaán, porque él espera esa patria celestial. Porque él obviamente no iba a esperar toda la nación, como que él va a ser el padre y los va a gobernar, porque él sí iba a morir ya. O sea que él no esperaba eso, sino que él lo vislumbraba por fe algo mucho mejor. La patria celestial, se nos menciona en Hebreos 11:9, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que él estaba esperando. Él no quería ser enterrado en una tierra como Egipto, que estaba totalmente alejada de él, de Dios. Él quería ser enterrado en el lugar más cercano, lo más humanamente posible, cercano al lugar al cual él aspiraba a llegar. Si la tierra de Canaán era la tierra prometida, lo más cercano a la verdadera tierra prometida era esa tierra. Era la tierra en la cual habían sido sepultados sus padres. Por eso él le da tanta importancia. ¿Por qué? Porque él ya le había dicho esto a José antes. Él ya le había dicho a José: yo quiero que a mí me sepulten aquí. Pero ahora se lo dice a todos sus hijos. No quiere que nadie tenga objeción. No quiere que nadie sea impedimento para esto. Él quiere que esto pase sí o sí. Que lo entierren en la tierra prometida, porque él le está dando más importancia a lo espiritual que a lo material. Por eso él quiere ser enterrado en esa cueva, en el campo de Macpela, que se encuentra al oriente de Mamre. Vemos entonces que ese era un lugar extremadamente bello para él, porque allí descansaban sus ancestros que también habían caminado en fe como él. Para él eran personas de ejemplo a seguir. Sus padres y sus abuelos eran personas que habían andado en fe, Él no quería ser el que rompiera eso. Él habría de morir allá, aunque había venido a vivir a Egipto. Él quería morir allá, no solamente para descansar con el mismo lugar que sus padres, como algo sentimental, sino para poder descansar en la tierra prometida, esperando esa tierra prometida. Y es interesante porque aunque si bien vemos que al final José también termina allá, no se nos dice nada de los otros 11 hijos. No se nos dice que ellos hayan sido enterrados en esa cueva también. No se nos dice que hayan sido enterrados en esa cueva también. Sino solamente José, y no en ese momento, sino muchísimo tiempo después, cuando los israelitas llegaron, es que enterrarían a José en la tierra prometida. Así que vemos que no era algo que sus hijos veían con esa importancia, y él atesoraba eso. Él lo atesoraba. José, gracias a la cercanía que tenía con su padre y a la comunión con él también atesoró eso, y al final él también pediría lo mismo, que al final lo entierren allá también, en esa tierra, no en esta tierra. No porque la tierra tuviera algo en sí, o porque si los enterraban acá, no se no iban a recibir la tierra prometida. Porque vemos que los otros 11 hijos tuvieron que morir en Egipto, y aún Judá, de quien vendría Cristo,
en Egipto, no fue en Canaán, fue en Egipto también. Porque hacer ese viajecito de Egipto a Canaán no era cualquier cosa, era un viaje extremadamente complicado. Y no podían estar haciendo ese viaje cada vez que se muriera uno. Imagínate, eran 12, si cada vez que se moría un hijo tenían que ir a hacer viaje a enterrarlo, les quedaba, y ellos no lo veían con esa importancia, decían, no, pero eso es muy complicado y no vale la pena. José era el único que lo valoraba, y aún así no podía, porque por su estatus él no podía ser enterrado en la tierra, porque él ahora era considerado egipcio. Aunque se llamaba José, los egipcios lo consideraban como Sagnac Panea. Él no podía morirse en otra tierra, por lo menos no mientras estuvieran vivos los egipcios que lo apreciaban. Eso sería una deshonra y una burla para ellos. Pero Jacob sí podía, y por eso él hace esa petición, que lo entierren con sus padres. Y no solamente eso, sino además de que él nos dice, se nos dice en ese pasaje, de que allí sepultaron a Abraham, a Sara, a Isaac, a Rebeca, y él sepultó a Lea. Y eso es un privilegio para Lea, porque Lea fue sepultada en el lugar donde descansaban los patriarcas. Raquel no. Su esposa amada Raquel no fue sepultada allí, fue sepultada en Belén, un lugar totalmente diferente. Mientras que los que estaban allí sería Lea. Lea sería la que descansaría junto al novio. Entonces cuando dijeran de Jacob, no lo relacionarían con Raquel, sino con Lea. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Lo que ella tanto quiso, ser amada por su esposo a este punto. Porque esto era un privilegio. Si Jacob hubiese podido escoger, si le hubiesen preguntado eso a Jacob años antes, bueno, pasen a Raquel que está en Belén, vayan a buscarla y entiérrenla allá también. Y a mí también. Para que nos entierren a Raquel y a mí. ¿Cómo voy a quedar yo con Lea? Lea que la entierren por allá en otra parte, la manda a hacer una tumba bacana, pero no. Era su esposa amada, pero su favor, era su esposa amada Raquel. Pero él sabía que la voluntad de Dios era que fuera con Lea. De hecho, es de Lea que desciende el Mesías, no de Raquel. No de Raquel. Porque Dios escuchó su oración y su petición. Ella sería privilegiada en ese sentido. Y por eso habrían de ser enterrados en este campo, el campo de la fe. Y es interesante porque si nosotros pensamos, ¿por qué Lea y no Raquel? ¿Cuál fue la esposa que Dios le dio a Jacob? Lea. Que él quería a Raquel era otro cuento, pero la esposa que Dios le dio a él fue Lea. Por eso se dieron las cosas. Si no se hubiese, Labán hubiese hecho, no se hubiese fracasado el plan. Si fuera la voluntad de Dios que él se hubiese casado con Raquel, así como hubiese pasado así. Pero el hecho de que los acontecimientos se dieron de esta forma porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, era porque Lea siempre fue la esposa de Dios para él. Siempre. Dios en su misericordia le concedió a Raquel. Por eso tuvo dos esposas. Porque no era que, me quedo con Lea y me quedo con Raquel y echo a Lea. No podía. Eso aún tuvo la misericordia de dejarle las dos esposas. Pero solamente Lea estuvo con él hasta el final del trayecto. Raquel pronto lo dejó. Solo estuvo con él durante un tiempo. Entonces vemos la importancia que Jacob le da a este hecho, al hecho de ser sepultado en la tierra prometida. Porque él le da más importancia a lo espiritual que a lo material. Algo que a lo cual normalmente nosotros pensamos al revés. Nosotros decimos, nos importa más lo material, lo espiritual que lo material. Pero a la hora de nuestra vida práctica, nuestras acciones dicen lo contrario. ¿Y nos interesa más ir a la iglesia o hacer lo otro? No, ir a la iglesia porque toca. Porque de verdad me nace, tengo un profundo deseo de ir, un profundo deseo. Porque es como alguien que, por lo menos una mujer enamorada de un hombre, tiene un profundo deseo de verlo. Puede estar muriendo, se puede tener lo que sea, va a hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque tiene un profundo deseo de hacerlo. Nosotros tenemos un deseo, pero ese deseo no es más fuerte que otros deseos. Entonces tenemos esa lucha constante. Y todos estamos en ese caso. Porque aunque decimos que le damos más importancia a lo espiritual que a lo material, en realidad no lo hacemos.
sino que Dios en su misericordia nos ayuda y nos fortalece para que persevere. Por eso digo que si fuera por nosotros no tuviéramos nada que ver con esto. No depende de nosotros, depende de Dios en la obra. Por eso es que vemos en el ejemplo de Lea y Raquel, las dos esposas, solamente una recibió la bendición. Eso no quiere decir que Raquel estuvo maldita ni mucho menos, porque ella también recibiría su bendición. Recordemos que Raquel fue sepultada en el lugar en el cual nacería el Mesías. Por eso cuando mataron a los niños en Belén dijeron que es Raquel y era por sus hijos, porque ella también recibiría su mención y también tendría su honor, pero no sería el mismo que el de Lea, no lo sería. Jacob era igual que nosotros en todos estos aspectos. Él también hubiese escogido lo material con lo espiritual, pero es que ella está en el último punto de su vida y Dios lo había fortalecido a lo máximo. Por eso Él da esas bendiciones y Él las da. Si uno se da cuenta, pareciera que es Él, porque en el principio dice: ustedes hicieron esto malo, por eso les doy esta bendición a sus hijos. En cambio, este mismo amado quiero darle una mejor bendición, pero también vemos que Dios lo está guiando. Él está siendo inspirado por Dios, Dios lo está dirigiendo. Él está sincronizado con Dios y por eso dice lo que dice y hace lo que hace. Y sabiendo eso, es que Él pide ser enterrado en la cueva que fue comprada a los hijos de Él. Era el único lugar que era de su familia, que era propiedad de ellos dentro de la tierra prometida. Porque Jacob tenía un terreno junto a Siquén, según él. Eso la Biblia no lo dijo, pero él sí lo dice. O sea, no dijo cuándo consiguió ese terreno, pero él sí dice que tiene un terreno. Pero el terreno que era de toda su familia era esa cueva. Ahí descansaban sus ancestros y por eso él lo anhelaba. Él lo anhelaba. Por eso es algo tan importante lo que se nos dice aquí acerca de Jacob. Vayamos ahora entonces y continuemos leyendo. Génesis capítulo 49 hasta el capítulo 50, versículo 3. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Aquí vemos entonces ya como Jacob parte de este mundo. Precisamente después de haber hecho su última petición a sus hijos, de que no lo entierren en Egipto, sino en la tierra de Canaán, específicamente en la cueva donde se encuentran sus ancestros, Jacob muere. Él encogió sus pies en la cama, justo después de dar las últimas instrucciones. El hecho de esa expresión, encogió sus pies en la cama, quiere decir de que murió. Dependiendo, hay varias interpretaciones de la forma exacta del pasaje, que dicen, no, Jacob estaba sentado cuando estaba dando las instrucciones a sus hijos. Entonces cuando dicen que encogió sus pies en la cama, es que se acostó y se encogió, se puso como en posición fetal, alzando la rodilla. Otro simplemente que estaba acostado, pero que se acomodó y descansó. Decir que encogió los pies quiere decir que murió de una forma totalmente pacífica, natural. Casi como que ya estaba, que se le iba la vida y estaba luchando por decir las últimas palabras. Ya cuando dijo todo lo que iba a decir, dejó de luchar. Él expiró, como dice el versículo 33. Ese expiró, que dice que Jacob encogió sus pies y expiró.
Es similar también a como cuando se nos dice que Cristo expiró el último aliento en la cruz. Él expiró, es decir, su espíritu. Bueno, normalmente esa es la idea que se transmite cuando se dice de que en la Biblia hay alguien que muere. Expiró el último aliento. La vida se le fue. Como si el alma, no sabemos que si de verdad pasa eso, se refiere solamente al proceso físico, de que el alma literalmente se le sale del cuerpo. O simplemente botó todo el aire que tenía, ya estaban las últimas, murió y fue reunido con sus padres, es decir, él fue a la muerte. O sea, él murió, por eso la expresión, fue reunido con sus padres, ya quiere decir que murió. Se acomodó, expiró y murió. Murió con sus padres significa eso, que él murió. Entonces, en todo esto, debemos tomar en cuenta cuántos años vivió Jacob. Lo recuerdo. Ya lo habían dicho antes, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. 147. 147 años vivió Jacob. Ese fue su vida. Él era una persona que ya la vida se le iba, él lo sabía. Entonces, ¿cómo podríamos vislumbrar nosotros a Jacob? Como un anciano, lo más de anciano posible. Totalmente un viejito, ya que tú lo ves que no puede ni así, porque ya está en las últimas. Por eso él dice que él siente que la vida se le va y todos sus hijos sabían que era verdad. De hecho, dice que él estaba luchando para poder. Por eso hay quienes dicen que cuando él está hablando de Dan y él dice, Jehová, esperé tu salvación, o esperé tu salvación, Jehová. Dicen que está hablando de Dan, o dicen que está hablando del mismo, que ya se iba a morir. Digo, no, yo espero la salvación de Jehová, ¿sabes? Como que Dios me dé fuerza para poder terminar de decir lo que he de decir. El punto allí es que Jacob, a pesar de eso, tenía la suficiente fuerza física como para estar allí con sus hijos y la suficiente claridad mental para saber lo que estaba diciendo. Porque el asunto es la claridad mental que tenía. Es una persona de 147 años y estaba en lo último de su vida, totalmente enfermo de la vejez, enfermedad natural, y ya estaba al borde de su vida. Y esos últimos momentos fueron los mejores años de Jacob. Él mismo lo había dicho, sus días sobre la tierra cuando tenía 130, ¿cómo habían sido? Cortos y malos. Pero ahora estaba en sintonía con Dios. Tanto así que lo que él decía técnicamente era lo que Dios decía. Hasta lo referente a Benjamín o a Lea, que eran cosas que de pronto él, si fuera el Jacob de antes, no hubiese dicho. No tenía una razón, un fundamento para hablar como habló, sino que era Dios hablando a través de él. Fue el mejor momento de su vida, porque él pudo ver la forma en la cual Dios lo había prosperado. Él pudo ver la forma en la que fue prosperado, la forma en la cual Dios le había dado la bendición que le había prometido a Abraham y a Isaac de tener muchos hijos. Él murió, a diferencia de sus padres, rodeado de muchos hijos. Abraham tuvo muchos hijos, Isaac tuvo 2 solamente, pero de los muchos hijos que tuvo Abraham, solamente 2 vivieron con él. Se nos dice allí que fueron sepultados, ¿cierto? Por Isaac y por Ismael, mientras que Isaac fue sepultado por Jacob y por Esaú. Pero ahora vemos que Jacob muere rodeado de 12 hijos fuera de sus hijas, que él también debería tener, y sus nietos que estaban allí. O sea que era su bendición en ese entonces. Su forma de morir fue mucho mejor que la que tuvieron Abraham e Isaac. Fue mucho mejor. Él estaba vislumbrando ya, y había visto por la fe todo lo que había de ser, y como cada uno de ellos llegaría a ser una gran y poderosa tribu. Él lo podía ver, cosas que de sus padres no se nos dicen que lo hayan visto de esa forma. Abraham vio a Cristo, y Jacob también, y además de eso vio también la bendición de Dios, vio la bendición de Dios.
Entonces Jacob recibe la bendición de morir de esta manera. Él descansa para dejar atrás este mundo. Él exhala su último aliento y muere. Va a reunirse con su pueblo. Se dice que hay tres actitudes básicas para la muerte. Entre los griegos se dice que la gente celebraba la muerte como algo que no es algo que tú quieres, pero que te toca, y bueno, la gente lo aceptaba. En nuestra época no es que se acepte la muerte. En nuestra época lo que se da, el punto de vista que tienen las personas es de negar la muerte. De negar la muerte. No voy a morirme. Yo todavía tengo muchos años por vivir, yo todavía tengo muchas cosas por hacer, yo todavía puedo hacer esto y aquello, yo no quiero morirme, yo no quiero. Los griegos decían, bueno, me toca morirme. O sea, ellos no le daban la importancia, ellos lo aceptaban. En la actualidad las personas lo que demuestran es que ellos no quieren morir. Pero la actitud del creyente, ¿cuál es? Por fin se acabó esta lucha de pecado. La actitud que es diferente. Porque digo, llevo toda mi vida luchando contra el pecado y por fin voy a ser separado de él para unirme por completo a mi Señor. De manera que un creyente que tiene una idea clara de lo que es la muerte, ese será el momento más feliz de su vida en este mundo, cuando está al borde de la muerte. Lo tiene totalmente clara. Por eso Esteban, cuando lo estaban matando, dice que él alzó los ojos y vio los cielos y vio a Cristo. Que era el momento más feliz de su vida, porque había hecho lo correcto delante de Dios y por fin estaba a punto de reunirse con Él. Ese es el momento de mayor alegría de una persona en esta vida, de un creyente, porque sabe que lo último es el último momento, que sabe que por fin va a ser separado, como que estás esperando que te van a dar un premio, que estás esperando y por fin, qué emoción, qué alegría, por fin me van a dar mi premio que me gané. Este no es el premio que me gané. Por fin voy a dar el premio que me regalaron. Y ese es el momento de mayor alegría de un creyente. Obviamente, para sus hijos sería algo de dolor, y eso es inevitable. Pero para él no sería así. Y así debe ser también para nosotros cuando nos llegue la hora. Por fin, separados de este cuerpo, para poder estar cara a cara con el Señor. Para poder estar cara a cara con el Señor. Esa es la bendición. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, porque son de Cristo. Él fue reunido con su Padre. Ahora, eso de que fue reunido con sus padres, normalmente cuando se dice esa expresión, no solamente es para decir que la persona se muere, sino para decir que se muere y que lo enterraron. A Jacob lo enterraron enseguida. No lo enterrarían enseguida. Pasaría mucho tiempo antes de que lo enterraran. Pasaría mucho tiempo antes de que lo enterraran. De hecho, vemos que quien va a tomar el protagonismo ahora es su hijo amado, José. Él sería el que se encargaría de su sepelio y también sería el que concluiría el libro también. Porque al final el libro, el Génesis, se acaba con la muerte de José, no con la muerte de Jacob. Y José, cuando ve que su padre muere, aunque él tuviera una idea clara de que su padre por fin se encontraría con el Señor, aún así, eso le produciría un inmenso dolor. Un inmenso dolor. Por eso nos dice el versículo de que José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Él lloraría la muerte de su padre, como ese hijo, así como su padre lo amaba a él, él también amaba a su padre. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Una clara diferencia, como ya dije, entre la forma de morir de Abraham, Isaac y Jacob. La de Jacob fue una forma de morir mucho más bendecida. Y no solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido material. Porque cuando Abraham y Isaac se murieron y los enterraron. Cuando Jacob se murió, había médicos con él. Un grupo de médicos allí ayudándolo y preparándolo todo. Estos médicos deberían embalsamar a Jacob.
deberían embalsamarlo. ¿Qué es eso? Cuando hablan de embalsamar, ¿a qué se refiere? A preparar para que no se dañe. ¿A qué? Lo preparan para que no se dañe. Exacto. Cierto. Esta práctica de hacer que el cuerpo se preserve por un tiempo era totalmente común entre los egipcios. Entre los egipcios era totalmente común hacer esto. De hecho, los egipcios tenían la creencia de que cuando una persona moría, la persona se quedaba muerta, pero que eventualmente resucitaría cuando se encontraran con Osiris, el dios de la muerte. Ellos y que se les pesaría una balanza, que no sé qué vaina, y después ellos resucitarían. Esta era la creencia egipcia. Los egipcios, por lo tanto, eran expertos embalsamando gente. Eso no era algo... Todo el que tenía un puesto de importancia o tuviera plata, era embalsamado. Y aún las personas que no tenían este tipo de recursos, aún así eran embalsamados por ley. Sino que obviamente no se les ponía, no se les hacían un lugar, una tumba apropiada, ni un faraón. No se moría, hacían una pirámide para el solito, para enterrarlo allí. Y las personas con dinero tenían sus grandes mausoleos, y no tenían pirámides también. Tenían un cementerio, casi un cementerio para el solo. Lo que no tenían plata les hacían su entierro, pero sí los embalsamaban. Sí los embalsamaban, y mínimo los metían en un ataúd, si no era en un sarcófago. Y era un ataúd que llevaba la imagen del Dios que le esperaría para su regreso. Ahora, es interesante notar esto, que nos dicen que quien embalsamaría a Jacob, ¿quién sería? Los médicos. Los que embalsamaban a los muertos en el antiguo Egipto no eran los médicos normalmente, eran los sacerdotes. Porque los sacerdotes eran médicos, pero además eran sacerdotes. Ellos se dedicaban a embalsamar el cuerpo para que perdurara durante mucho tiempo, y lo momificaban, y lo metían en el ataúd, y guardaban el luto, y hacían todo el proceso. En el caso de José fue por los médicos. Estos médicos, el hecho de que lo tienen que ver por los médicos es precisamente para evitar algún tipo de relación religiosa con el paganismo egipcio. Es decir, lo embalsamarían, sí, pero no para que lo enterraran en una pirámide y fuera una momia, como normalmente se hacía, sino porque a Jacob no lo iban a enterrar allí, lo tenían que enterrar en Canaán, que era la bendición de su padre, ¿cierto? De que él le había hecho a sus hijos. Si lo se moría allí, el viajecito se demoraba como un mes. Entonces, si se lo llevaban, imagínate con el muerto, se les dañaba, imagínate ese calor tan grande que hacía y el frío por las noches. Necesitaban de que durase lo suficiente como para que pudieran llevarlo allá sin que el olor o alguna cosa les molestara o se desbaratara por completo el cadáver. Necesitaban que durara. Por eso lo embalsamaron. Este no es un proceso cualquiera. Este proceso, según nos dice el versículo, duraba 40 días. ¿Por qué? Porque embalsamarlo implicaba secar el cuerpo. Lo secaba. Debía estar totalmente seco para que no se fuese a dañar. Ese era el tiempo que duraba ese proceso. ¿Cuál era el motivo? Como ya les dije entonces, era que Jacob tuviera lo suficientemente preservado para poder enterrarlo donde él quería ser enterrado. Podríamos suponer entonces que aunque Jacob fue embalsamado, quizás no fue momificado como se momificaban a los egipcios en ese tiempo. Fue un embalsamamiento mucho más sencillo, solamente para una preservación leve de una cantidad determinada de días, un par de meses. No era una embalsamación que al final el proceso duraba lo mismo. Lo que hacía era que le hacían otros procesos, los sacerdotes hacían otros procesos adicionales. Prácticamente como ahora, que lo preparan para 2 o 3 días, ¿no? Los egipcios con los reyes y el faraón hacían un proceso que duraba miles de años. Por eso todavía tú ves y encuentras una momia y todavía está la momia ahí. Porque los preservan así para que duren miles de años. La preservación de Jacob sería solamente un tiempo, pero un tiempo considerable, un tiempo corto. Aquí vemos entonces cómo Jacob llegó a adquirir importancia, aunque él no lo merecía ni lo luchó. Cuando se murió Jacob cuando escapó de casa de sus padres, no tenía nada. El poquito de aceite con el cual hizo el altar a Dios. Pero aquí vemos cómo se nos dice de que se le dio el tratamiento de un faraón.
porque dice que se guardó luto por él, los egipcios. No se nos dice quién, o sea, si esto es país o qué, pero la idea que se da a entender es que es como todo el país, ¿cierto? Se le guardó luto a Jacob por 70 días. A Jacob se le guardaron luto por 70 días. A los egipcios no guardaban luto por gente durante tanto tiempo. Guardaban luto por una buena cantidad de tiempo, pero máximo 30. Por el que más guardaban luto era por el faraón. Por el faraón guardaban luto por 72 días. Por Jacob guardaban luto por 70 días. Casi lo mismo que el faraón. O sea que le estaban dando la más alta importancia. Aunque Jacob no era sino el padre de José. Porque eso encajaría perfecto con José. Pero lo estaban haciendo con el padre. Una persona de mucho más honra y estima, aún que José. Y los egipcios tenían mucha honra y estima a José. Recordemos que al final ellos veían a José como un salvador. Tú eres nuestro salvador. Si no fuera por ti nos hubiésemos muerto en esta hambruna. Y los egipcios, todo el país básicamente amaba a José. Lo amaban, lo veían como un regalo de Dios, o por lo menos en las mentes paganas de los dioses. Pero lo veían como alguien especial, alguien a quien todos debían amar y admirar. Y Jacob, por al ser el padre de José, también. Y seguramente también Jacob en su estancia durante esos 17 años que él estuvo en Egipto también se ganó por sí mismo el aprecio de los egipcios. Obviamente veían a José hablando todo el tiempo de él, sus hermanos hablando todo el tiempo de él, durante el tiempo que él tuviera, porque ya cuando llegó ya de todas maneras Jacob no es que pudiera movilizarse mucho, pero durante todo el tiempo que estuvo, seguramente se ganó el corazón de los egipcios. Se lo ganó por la gracia de Dios que estuvo con él. En todo esto vemos entonces eso, la gracia de Dios. Jacob, que no era más que un simple pastor de ovejas, terminó siendo enterrado como un faraón, guardando luto como ningún otro se le guardó luto además de él. Porque Jacob, por la gracia de Dios, llegó a ser el padre de la nación escogida por Dios para que naciera su hijo. Él llegó a ser eso, por la gracia de Dios. Por eso vemos cómo es de importante la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que impide que nosotros pequemos. Si nosotros nos guardamos de una tentación, no pensemos en que pude librarme de la tentación. No, Dios me guardó en su gracia de la tentación. Eso fue lo que le pasó a José cuando la esposa Potifar. No fue que José dijo, no, yo no voy a pecar. No, Dios en su gracia le concedió los medios para que no pecara. Por eso dice que él salió corriendo, porque si él se hubiese quedado ahí, hubiese terminado sirviendo ante eso. Pero Dios en su gracia lo ayudó. Así hace con nosotros también, cuando llegan las tribulaciones y las pruebas. Y es que lo que esperamos, la salvación de Dios, la recibiremos. No por cosas que nosotros hagamos, sino porque a Dios le place en su gracia, darnos todas estas cosas. Él es el que nos concede eso. La gracia de Dios no nos destruye, sino que lo que hace es que nos purifica, nos modera y regula nuestro afecto natural. Así que toda la vida de Jacob, todo lo que hemos visto hasta ahora que ha sido, como Dios ha sostenido a Jacob a lo largo de la historia. Fue Dios el que lo sostuvo. Y así como Dios sostuvo al pecador de Jacob, así nos sostiene a nosotros. Por eso, por lo menos, como la pregunta que me hacía Andreina la vez que estábamos transmitiendo en directo, que decíamos que hay la fe salvadora, pero nosotros tenemos que perseverar en esa fe. Sí, tenemos que hacerlo, pero es Dios el que nos garantiza que lo lograremos. Es Dios. Como decíamos, Jacob va escalando y cae, escalando y cae, escalando y cae, pero ¿por qué se vuelve a subir? Porque la gracia de Dios está impulsándolo. Él no la ve, pero Dios en su gracia lo está impulsando para que persevere, para que siga, para que haga la obra de Dios, para que haga la voluntad de Dios. Igual que esa perseverancia no viene de uno, sino de Dios. Exacto. Por la gracia. Por eso dice uno que todo es por gracia. No solamente, la gracia no solamente opera en la salvación, opera en toda la vida del creyente. Por eso dijera, si yo siendo salvo por la gracia de Dios dijera, no, yo no quiero saber nada de Dios y me voy para el mundo, Dios obraría en su gracia para conmigo, para hacerme darme cuenta de que estoy mal y me haría volver. O sea, yo me voy para el mundo que yo quiero montar un negocio, yo qué sé, de un casino, una vaina así, me voy para el mundo a derrochando. Cuando yo me vaya para el mundo, siendo una persona creyente, ¿qué va a pasar? Me va a ir mal todo lo que yo haga.
todo lo que yo haga en el mundo me va a ir mal, a tal punto que al final voy a tener que volver a recurrir a Dios y volver a Él. Él me va a enderezar. Paul Washer lo dice así, cuando una persona nace de nuevo, imagínate que eres un burrito, Dios te transforma en un león. Si el león viene y se pone a comer hierba como el burro, ¿qué le va a pasar? Un dolor de barriga bien bueno si no se pasa algo, porque ya la naturaleza cambió. Lo que antes hacía, que él le agradaba, le va a hacer daño, de manera que no va a poder. Así que al final, si no quiere morirse de hambre, ¿qué va a tener que hacer? Comer el nuevo alimento. Comer el nuevo alimento, que ahora por su cambio de naturaleza le toca vivir. ¿Y eso por qué es? Por la gracia de Dios. Por eso es que yo digo, no, Jacob empezó mal y Jacob hubiese sido, porque siguió engañando hasta cuando pudo. Pero al final Dios, no, esto no sirve para nada. Al final la gracia de Dios lo sostuvo, lo mantuvo, y él terminó saliendo adelante y llegando a ser la persona que Dios quería por su gracia. Nosotros conocemos la historia de John Newton, ¿cierto? No, el que escribió el himno Sublime Gracia, un mercader de esclavos, una persona totalmente mala y déspota, que iba en el camino del Señor y se apartaba del camino del Señor, y el Señor le enderezaba el camino y se apartaba del camino del Señor y volvía a enderezarle el camino, siempre, porque Dios estaba con él, aunque él no quería estar con Dios. Por eso él al final escribió ese himno, y ese himno se aplica tanto en Jacob como en John Newton como en nosotros. Por eso dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. ¿Qué era Jacob antes de un infeliz? Porque él no era feliz. ¿Por qué no era feliz? Porque él buscaba la felicidad. Si tú estás buscando algo, es porque no lo tienes. Yo no voy a andar buscando el marcador que tengo en la mano, si yo sé que está aquí. La cosa es que lo tengo en la mano y a mí se me olvida. Pero si yo sé que está aquí, no lo voy a buscar. Si yo ando en busca de la felicidad, es porque no la tengo. Soy un infeliz. Eso era Jacob. A ese infeliz salvó. Él era ciego porque pensaba que todo lo lograba por sus méritos, pero después se dio cuenta de que en realidad no era por eso, sino que era por Dios. Por eso dice: fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Yo por mi cuenta me perdí, me iba al mundo, pero Él me encontró cuando estaba en esa oscuridad y me trajo de regreso. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Jacob, Dios no le dijo: ya no hagas esto y esto y esto, porque uno no ve que Dios le dijo a Jacob: ya no vuelvas a hacer engaño. ¿En qué parte de la Biblia se ve eso? De hecho, él siguió engañando cuando pudo, engañó a su tío Labán, aunque ya la cantidad de engaños era menos, sino que por causa de la gracia de Dios yo no merezco todo lo que tengo. Entonces yo no tengo por qué hacer esto, porque Él en su gracia me enseña a mí a temerle a Él. O sea, que no fue que Dios en ningún momento le dijo a Jacob que no hiciera eso. Es interesante, Dios no le dijo: no engañarás en ninguna parte. Dios no le dijo eso, sino que en su gracia le enseñó a temerle. No sé, por eso dice: oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. ¿En qué momento le transformó a Jacob? Cuando se le apareció Dios en la escalera del cielo. Algo cambió, ¿cierto? Pero él todavía seguía con lo mismo. Y seguía con lo mismo a lo largo de su vida. Y al final vemos que es una persona totalmente diferente. ¿En qué momento pasó eso? No hay un momento exacto, sino que es por momento. Va dándole, va dándole. Él lo transformó sin que se diera cuenta. Como que yo crezco, hoy estoy a ponerte grande, mañana me vengo de... Ya estoy así de grande, ¿en qué momento? Si la otra gente no me dice que estoy más grande, no me doy cuenta. O estoy más gordo. Uno no se da cuenta de esas cosas, ¿cierto? Pero van pasando poco a poco, así. Dice el himno, que el himno de nosotros está incompleto. El himno completo dice: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Entonces vemos, ¿de quién nos salva Dios? De nosotros mismos, de nuestra propia maldad. Por eso mi Salvador me rescató de mi maldad. Y así como el mar que fluye, así fluye el amor de Dios. Fluye. No es algo que yo tenga que cantar: Dios, ámame. No, es algo que fluye constantemente. Y por eso su gracia es sublime. Dice: en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Su gracia, entonces, es la que nos ha sostenido cuando hemos enfrentado peligros. No que casi me atropella un carro, no que pasó una cosa por aquí, un loco por acá. Cuando yo estaba una vez en una parte que explotó una bomba y yo iba para el baño y preciso me atajaron y no me pasó nada a mí. Eso son cosas que Dios no dice: no, ¿eso qué fue? Dios.
Me guardó antes de conocerlo. Ya me guardaba por su gracia. Y si me ha librado antes, Él, ¿qué va a hacer? Él es el que me está guiando en la dirección. Yo puede que vaya cachicoteando, pero yo voy a la dirección que Él me señala. Por su gracia. De mi maldad, aquí lo repito. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor me salvó. Acaba igual que Jacob. Y cuando en Sion, o sea, ya pone la visión, dije, no, todas estas cosas son temporales. Mi mirada, ¿dónde está? En Sion. En Sion, por siglos mil, o sea, para siempre. 1000 siglos. Imagínate 1000 siglos. Una cantidad de tiempo que no quiere decir que sea exacta, sino que prefigura la eternidad. Brillando esté cual sol, Él, su gracia, que la gracia de Dios será visible para nosotros como el sol ahora mismo pegando allá afuera. Así, yo cantaré por siempre allí, ese es el deseo del creyente, su amor que me salvó. Yo cantaré de eso que Él ha hecho por mí y lo exaltaré a Él por ese amor tan grande, que siendo yo pecador y sin merecerlo, a mí me amó. Y en eso vemos la grandeza de la gracia de Dios, que fue en Jacob, que fue en John Newton y que es en nosotros. Es en nosotros también. La misma gracia de Dios que obró en la vida de Jacob es la que obra en la vida de cada uno de nosotros, aunque uno no lo vea. Nosotros debemos luchar y perseverar para ser santos, porque esto agrada al Señor. Uno puede decir, yo te amo y ser infiel a Dios, pero aún si lo hiciera, Él me levantaría y me sustentaría para que persevere en Él. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O algo más que añadir? No. Ok, vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios justo, Dios verdadero. En ti confiamos, oh Rey eterno, porque tú nos guardas y nos proteges. Porque si fuese por nosotros, nos apartaríamos de ti fácilmente. Pero tú, Señor, tú nos sustentas, tú nos guardas, tú nos guías, tú nos diriges. Con tu gracia, Padre, tú nos enseñas el camino que hemos de seguir. Tú nos sostienes y nos enseñas a obedecerte, a serte fiel, aunque nosotros no querramos, Padre amado. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que siempre está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno y justo, Dios fiel y verdadero. En ti confiamos, Padre bueno, en ti confiamos, Rey eterno. Sabemos que tú nos rescataste del mundo de tinieblas, que tú eres el que nos sostiene ahora en medio de la lucha contra el pecado y que eres tú el que al final nos dará la victoria sobre el pecado, que ya nos la has dado en Cristo, pero la veremos en nosotros mismos cuando estemos por fin en Sion junto a ti para siempre. Gracias, Padre amado, por tu infinita y sublime gracia. En el nombre de Cristo, tu Hijo, te alabamos. Amén.